Un episodio que os interesa mucho porque responde a la pregunta de por qué mi cuñado, que curra de lo mismo que yo, cobra más. Vamos a hablar de salarios IT, cómo funcionan en España, al menos, ¿vale? Que es donde estamos nosotros, cómo funcionan en Portugal o en, no sé, en República Checa, pues ni papa, nene. ¿Y qué tal, Lida? ¿Cómo estás? Aunque seguro que funcionan parecido. Uno, a nivel de salario, ¿vale? De menos a más. Empresa pequeña y consultora nacional, consultora internacional y empresas, pues, cliente final de lo que hablamos, startups nacionales, scale-ups nacionales, scale-ups internacionales, que ahí es cuando me he equivocado con lo de Docker, y Big Tech. Llamémosle Big Tech, llamémosle los dioses del Olimpo, ¿vale? A temas de pasta. Si construimos por probabilidad de que haya una oferta de trabajo de esto, empezamos por abajo con las Big Tech. Es muy difícil, ¿vale? Después hay que ir a Scale-ups internacionales, que también es bastante complicado. Podemos encontrar para Scale-ups nacionales o para empresas pequeñas o consultoras pequeñas españolas, están ahí. Las posibilidades de trabajar en ellas están más o menos, pero sobre todo hay mucho más volumen en lo que hablamos de consultoras grandes, empresas tradicionales y startups nacionales, ¿vale? Ahí es donde hay muchísimo más volumen. Mucha más probabilidad. Sí, hay mucho más volumen de trabajo, entonces si tú buscas trabajo, le pegas 3 patadas a LinkedIn, lo más probable, ¿no? Yo qué sé, de cada 10, 8 sean o una consultora grande o una startup. Vamos a hablar de salarios, ¿vale? Yo creo que lo interesante aquí es, vamos a hablar de salarios, pero hay muchos tipos de salarios, ¿vale? Direct, o sea, hay que decir, al final tú y yo somos asalariados, somos mercenarios, de ahí el héroe mercenario de hoy, ¿vale? Somos asalariados y la mayoría de asalariados tenemos un salario fijo, ¿vale? Que es, pues bueno, lo que nos dan por lo que se suele llamar salario por obra, ¿no? Que por nuestro rendimiento, en teoría, nos dan un salario, ¿vale? ¿Sí? Aquí vamos a hablar de plusvalía. El salario emocional, tan deformado y tan... emocional. Y tan sarcasmeado, ¿vale? Sí, sí. Es verdad, da pa' chiste. Quiero decir, eso es como si eres CHO, ¿no? Chief Happiness Officer. Da pa' chiste. Oye, tu trabajo estará guay, hagas lo que hagas, pero da pa' chiste empresa. Entonces, bueno, pues tienes tu teléfono de empresa, lo usas para lo que quieres y tiene otras responsabilidades como coger el maldito teléfono cuando te llama un cliente, que no son tan bonitas a veces, pero existen, ¿vale? Nunca he tenido un teléfono de empresa yo. Yo ahora que curramos juntos, la única vez que no lo he tenido. Y no lo he hecho de menos. Espera. Nunca he tenido un teléfono de empresa con línea. Hola, héroes y heroínas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes del Silicio. Un episodio que os interesa mucho porque responde a la pregunta de por qué mi cuñado, que curra de lo mismo que yo, cobra más. Vamos a hablar de salarios IT, cómo funcionan en España, al menos, ¿vale? Que es donde estamos nosotros, cómo funcionan en Portugal o en, no sé, en República Checa, pues ni papa, nene. ¿Y qué tal, Lida? ¿Cómo estás? Aunque seguro que funcionan parecido. Tiene pinta que en Portugal, en Alemania y en Suiza, no lo sé, ¿no? Por ejemplo, por nombrar otros países, pero tiene pinta que Portugal, la República Checa o Rumanía o Eslovaquia, por decirlo, me viene a la cabeza, o Polonia, tienen estructuras parecidas a nuestras. Sí. Y vamos a empezar. ¿Tú cuánto cobras? Pero llevo rato pensándolo antes de grabar. Digo, ¿tú? ¿No? Vamos a empezar a hablar de salarios. ¿Tú cuánto cobras? De repente. Escribidlo en los comentarios, ¿no? Exacto, venga, va. Molaría, ¿eh? Seguro que estas son las típicas cosas que escalan. Uno dice A, el otro dice más, dos más y van así. A ver quién la tiene más larga. Puede ser. Los ceros. Puede ser. O a la baja también, ¿no? Eso puede ser. Hay un tema cultural bastante instaurado en este país, al menos, ¿no? Y no se habla de salarios. No, a mí tampoco estoy contigo, ¿eh? No, a mí nunca me ha gustado hablar de salarios, la verdad. O sea que sí, está instauradísimo, sí. De mi salario, al menos. De salarios, vale, pero de mi salario, no. Pero bueno, oye, venga, vamos a hablar de salarios, ¿vale? Yo creo que lo interesante aquí es, vamos a hablar de salarios, pero hay muchos tipos de salarios, ¿vale? Direct, o sea, hay que decir, al final
Tú y yo somos asalariados, somos mercenarios, de ahí el héroe mercenario de hoy, ¿vale? Somos asalariados y Bien. la mayoría de asalariados tenemos un salario fijo, ¿vale? Que es, pues bueno, lo que nos dan por lo que se suele llamar salario por obra, ¿no? Que por nuestro rendimiento, en teoría, nos dan un salario, ¿vale? ¿Sí? Ujú. ¿Vale? Aquí vamos a hablar de plusvalía. Vale, pues vamos a hablar de salarios. Lo primero es entender qué salarios hay, ¿no? O sea, al final tú y Ujú, yo somos asalariados, somos mercenarios, ¿vale? O puede ujú. ser también autónomo o freelance, que mola más. Es lo Porque mismo, freelance ¿no? mola más, es lo mismo, pero mola más. Quiero decir, no es lo mismo decir soy autónomo, que suena a que pues eres transportista, a que eres freelance, porque soy Agile Libre. Coach, UXer. ¿Eh? Eres libre, ¿no? Freelance. Libre, libre, libre. Estás solo atado a un salario como cualquier otro. ¿Eh? Esto es lo que se llama, es un salario por unidad, a veces pues por hora, por semana, por mes, ¿no? Pero es un salario por una unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, Ujú, depende del tiempo que trabajas, te pagan. ujú. El salario es lo mismo. Tú puedes calcular tu equivalente horas dinero, no lo hagáis porque es deprimente. Y Vale. básicamente es eso, o sea, te contratan por un periodo y cada mes te dan el dinero de ese mes para que Ujú. trabajes, con suerte, tus 40 horas, ¿vale? O 20 si Bien. tienes mucha jornada, o si estás explotado por alguna empresa sin escrúpulos, muchos más, ¿no? ¿Sí? Bueno, vale. ¿No? Entonces, después está el Pero, salario por unidad de obra, ¿no? Dime, ¿qué ibas a decir? por matizar aquí, estamos hablando de salario bruto, ¿verdad? Sí, no vamos a hablar de salario neto porque al final depende de muchas cosas, no somos unos expertos, ¿vale? Siempre vamos a hablar de bruto cuando empecemos a hablar de numbers, de money, ¿vale? Es decir, Dime. del salario que te paga la empresa, no del que te entra en la nómina, en el Efectivamente, banco. Ujú. efectivamente. Es el salario que, digamos, saldría de la empresa caminando hacia ti, pero llega un trozo, ¿vale? O sea, las empresas tienen lo que se llama el coste empresa, que es el salario Este, bruto más lo que este no pagan cuenta. ellos, es El que coste no de empresa cuenta, no que es cuenta. lo que paga la empresa de impuestos. El Ujú. salario bruto es lo que se te entregaría a nosotros como trabajadores y del salario bruto tenemos que deducir impuestos, seguridad social y cosas y viene a ser nuestro salario neto, que es lo que sí Impuestos, recibimos en la i- cuenta bancaria. impuestos, que sería mayormente el IRPF y cotizaciones sociales. Eso calculo. Efectivamente. Entonces te llega tu nómina y lo ves bajar. Hasta que vuelve a subir y lo sigues viendo bajar, ¿vale? Así funciona el Bueno, salario. eso dentro de tu cuenta bancaria, ¿no? Al Sí, sí, sí. principio del mes, ¿Lo final del tuyo mes. sube, tío? Hostia, me tienes que explicar cómo hacer eso. Vale, pues ese salario, el primero, el más común, es el salario por unidad de tiempo, ¿vale? Ujú. Después tú hablabas de plusvalías, ¿no? Oye, ¿no? Eso sería lo que podríamos llamar un salario por unidad de obra, ¿vale? Es decir, si solo tuvieras plusvalía. Es decir, tú trabajas y en función de lo que entregas o en función de los resultados de tu trabajo se te paga, pero no por tiempo, Ujú. ni por los resultados. Entonces, si solo tuvieras plusvalía, Eso no es la ¿vale? plusvalía, Javi. ¿Qué? Eso no es la Perdón. plusvalía. No, lo sé, lo sé. Sí, sí, pero es para que entendamos. No lo es, no lo es, pero entendedme. Tú entregas algo y si tiene resultado, pues se te paga, ¿vale? En función de unos Mm, parámetros. Ese es el ok, trabajo por unidad de obra, ¿vale? vale. Y después, pues, Tipo, tipo, esto sería llave en mano, ¿no? Yo te pago por este proyecto. efectivamente, Entonces, me da igual cuántas me da horas vas igual a cuántas dedicar. horas, cuánta gente, y yo lo que al final del día quiero es mi WhatsApp, ¿no? Entonces, Por cuando ejemplo. me entregues mi WhatsApp, te pago. Pero también podría ser por, mira, yo te pago para tener un 50% más de usuarios en mi web. O te pago para que mi servicio vaya un Ujú, 20% más rápido. O te ujú. pago para ahorrarme dinero. O te pago para ganar dinero. Entonces, podríamos hacer que ese salario sería en función de eso, ¿vale? Vale. Es por eso que lo relacionaba con la plusvalía. Es decir, al final Ujú, eso sería un mixto. Tú puedes tener que en tu empresa te estén pagando por unidad de tiempo, pero al mismo tiempo, si la empresa va bien, que eso es una obra, es un objetivo, recibas un bonus. ¿Vale? ok, Sí, ok, sí, ok. eso sería un poco mixto, ¿vale? Es Ujú. una explicación rápida y seguro, como no soy experto, que me estoy equivocando en algo, pero es como yo lo entiendo, Genial. que ya es mucho, que ya es Genial. mucho, ¿vale? Ya está. Entonces, aún quedan dos, ¿vale? Está bien, o sea, esto es dinero, hasta aquí es dinero, y ahora empieza lo que exactamente no es dinero, pero puede tener su equivalente, ¿vale?
¿sí? Porque hasta aquí estamos hablando de money, de recibir transferencias en tu cuenta corriente. Y el primero, después de esto, En este que estábamos contemplando hasta ahora, entra la cesta de Navidad. ahora vamos ahí, ahora vamos ahí. Genial. Ahora vamos ahí. He dicho que te llega la nómina, depende, quiero decir, si eres por ejemplo, un miembro de la mafia, probablemente te pagan en maletines, pero viene a ser lo mismo, ¿eh? O estás cobrando por unidad de obra, es decir, por asesinato, o eres un asalariado y tienes tu salario pues, por ir a cobrar a los comercios de la zona y extorsionarlos, ¿vale? Me da igual, pero viene a ser lo mismo. En Haití lo más común es eso, por unidad de obra en freelance, ¿no? o ser un mercenario o extorsionar, eso también es común. Vale, y ahora vamos a lo que tú decías. La cesta y todas estas cosas. Pues mira, la cesta no lo tengo claro ahora. Pero te explico el que venía a explicar. ¿Qué es el salario en especie? El salario en especie es algo que te da tu compañía, tu empresa o el que te paga, ¿vale? Y tiene un equivalente remunerado de dinero. Un ejemplo muy claro es un vehículo. Si tu empresa te pone un vehículo de empresa, ese vehículo, ese renting, tiene un equivalente que cuesta, que te lo pagan por ti y tienes tu vehículo. Vale. Una línea de teléfono, licencias, el cheque restaurante, el cheque guardería, los gym pass, no sé cómo se llaman, estas cosas, ¿vale? Todo eso es salario en especie. Es decir, yo no te estoy dando el dinero para que te lo compres tú, sino que te lo compro yo, pero que sepas que este es el dinero que vale. ¿Vale? De hecho, muchas veces, si aquellos que habéis negociado salario alguna vez con alguien, que seréis la mayoría de vosotros, muchas veces esto entra a veces en negociaciones en según qué empresas. Oye, pues mira, este año tal, todo, pero, y te pongo un coche de empresa, por ejemplo. Entonces, claro, pues bueno, a lo mejor depende cuando usas un vehículo tú, pues ese coche de empresa pues te supone un ahorro en comprarte uno nuevo, gasolina, neumáticos, whatever, que es relevante para tu economía. Pues ok, pues perfecto. Yo en muchas empresas he tenido teléfono de empresa. Entonces, bueno, pues tienes tu teléfono de empresa, lo usas para lo que quieres y tiene otras responsabilidades como coger el maldito teléfono cuando te llama un cliente, que no son tan bonitas a veces, pero existen, ¿vale? Nunca he tenido un teléfono de empresa yo. Yo ahora que curramos juntos, la única vez que no lo he tenido y no lo he hecho de menos. Espera. Nunca he tenido un teléfono de empresa con línea. Estos segundos son estupefacción. Entonces, para el wifi, lo contabas por wifi. No, para hacer testing, para hacer pruebas. Claro. De las aplicaciones. Ahora sí, no había caído, pero claro, sí, para probar si es una app y tiene que ir en cualquier de los sistemas operativos, en iOS o en Android, está claro, sí. Entonces, la cesta, no lo sé, porque claro, es en especie, es un objeto que te dan, pero yo no tengo ni idea nunca de cuál es el equivalente o cómo va esto, o no sé. A ver qué opinan los héroes y heroínas, ¿eh? Yo no sé dónde cae, la verdad. Vale. No sé dónde cae. A lo mejor cae en el siguiente. ¿Qué crees que nos queda? Pues hemos hablado de 3, ¿no? Por unidad de tiempo, por unidad de obra. Mixto, que sería el tercero, o una mezcla de los dos, especie. y especie. ¿Y qué nos queda? Es un término que le encanta a nuestro amigo Javi F. El salario emocional, tan deformado y tan emocional. Y tan sarcasmeado, ¿vale? Sí. Es verdad, da pa' chiste. Quiero decir, eso es como si eres CHO, ¿no? Chief Happiness Officer. Da pa' chiste. Oye, tu trabajo estará guay, hagas lo que hagas, pero da pa' chiste. ¿Vale? Ya está. Entonces, todo el salario emocional son aquellas cosas que da la empresa que permiten que, bueno, pues nuestro día a día sea más, nuestra vida sea más fácil, pero que no son remuneradas, no es dinero. Horario flexible, el teletrabajo antes, ahora ya es más por defecto en nuestro sector, pero bueno, teletrabajo, más días vacaciones o el día de tu cumpleaños de fiesta. Todas estas cosas es lo que le llaman cae dentro del salario emocional, ¿vale? Claro, que al final entiendo que se le pone la palabra salario no porque sea una remuneración directa, sino porque también es un factor que tú puedes considerar, ¿no? Yo a lo mejor me cambio de empresa para irme a una donde gano menos, pero que está al lado de mi casa. Exactamente. Entonces, esa diferencia que no sabemos cómo medir, lo llamamos salario emocional.
Exacto, exacto. O puedo ir en tren en 20 minutos o, bueno, como tengo pues esto, tengo horario flexible, puedo ir a buscar a mi hijo, puedo ir más temprano, más tarde a mi... Ujú, toca la guitarra, ir al gimnasio o lo que quieras que hagas, ujú, cada uno ujú, en su vida. ujú. Sí, Vale. sí. De hecho, está deformado porque estaba buscando mientras lo hablabas que la palabra salario literalmente significa cantidad de dinero que te remuneran por hacer un trabajo. Entonces, no Claro, se llamaría salario emocional, se llamaría condiciones laborales desde mi punto de vista. claro. Pero ¿Y la fruta y el café en la oficina, en qué categoría entra? ¿Es emocional o es ¿sabes en qué entra? Aún sigues en prepandemia, ¿eh? Sigues en 2016. Como los y el futbolistas de la oficina. Eso se puso exacto. de moda, ¿te acuerdas? Sí, sí, el futbolín, la máquina recreativa en la oficina, ¿eso qué es? La PlayStation. Eso eran maneras muy inteligentes como, no sé si era Google, que tenía supermercado y bugadaría, lavandería dentro Lavandería, de sí. la oficina. Eso viene, yo siempre lo he llamado en métodos para que mi trabajador siga aquí más horas, porque no hace falta que se vaya. Se lava la ropa aquí mientras que trabaje. Que para Y que yo he esté en estado casa viendo una serie, dime, y dime. yo he estado en una empresa que tenía servicio de lavandería y da la vida eso, ¿eh? ¿Sí? Vale, vale, no lo Ya. sé. Da la vida. Bueno, arroba Laura Gallardo. Eh, Vamos lanzando perlas. Laura no nos va a escuchar, pero bueno, eso lo No. enviaré. Vale, estos son los tipos de salario, ¿vale? Lo quería introducir, porque aquí no Ujú. hemos hablado de dinero, para que entendamos que a partir de ahora no vamos a hablar ni de salario por especies ni de salario emocional, ¿vale? Vale. Todos ¿Y de son qué vamos a hablar? equivalencias de salario mixto. Es decir, que por mucho que hablemos de si se cobra más o menos en una empresa o en otra, en un sector u otro, ¿vale? Ujú. No vamos a hablar, o sea, no sabemos, no estamos allí, ¿vale? Por lo tanto, los Ujú. datos son pues de diferentes fuentes, entre ellas, por nombrarlos, Manfred, que tienen bastantes fuentes, ¿vale? Ujú. Los podéis consultar libremente. Pero vamos a hablar de salario de money, ¿vale? Hay empresas que será un fijo, una mezcla de fijo, variable y stocks y Ujú. acciones, ¿vale? Eso también lo veremos al final, pero no sabemos si dan cesta o no, si son flexibles o no, o si Porque como hay salario fruta. emocional cada mañana te abrazan al llegar. Yo a veces que lo necesitaría, la verdad. Ya, ya. Que vendría Eh, el CHO hay y me abrazara. Dime, dime. y una persona en la puerta, ¿no? Que te choca la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, figura? El otro ¿Qué pasa, fiera y Jack? va llamando así todo el mundo que entra y sale. ¡Hula, ojo, eh! Ojo, eh. Lo voy a proponer. Dime, dime, ¿qué ibas a decir? Animadores, ¿no? Que están detrás de los developers. Vamos, 3 líneas Vamos, qué más. bien, programas, dale ahí, dale al prom, ahí, dale al... Dime, Venga, dime. revisa la pull request y puedes hacer un café. Exacto. Venga, tómate un descanso ahora, que tienes los 7 agentes trabajando, ¿no? Va cambiando, ¿eh? Antes era lo de él una cosa y va cambiando. Bueno, pero no hemos venido a hablar de salario emocional, hemos No, dicho. no, 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 ¿vale? Entonces, vale, vamos a hablar de eso. Es decir, al final esto es así y parece, o dentro de una, sobre todo en España, ¿no? Por ejemplo, que es una empresa, un país con muchos... me salen gremios, tío, y es lo que tiene estar en Héroes, que no me sale la palabra sindicato, me sale la palabra gremio. Gremio. Hay sindicatos y todo, ¿no? Pues podemos pensar que los salarios a mismo, a temas, aunque no sean a nivel español, pero sí a nivel de zona, por ejemplo, la zona de Barcelona, la zona de Madrid, Málaga, Valencia, el País Vasco, ¿no? Por nombrar algunos de los de Haití Ujú, más relevantes, o Galicia, ¿no? Que hay en el panorama español, podríamos pensar que más o menos tienen un mismo rate, un mismo, ¿no? Un average con cierta dispersión, ¿vale? ujú. Como podría ser, pues yo qué sé, los que tienen un sindicato, el sindicato del metal, que me encanta porque me los imagino todos con el pelo largo y de heavy metal, pero no Pues no. no es ese metal, por desgracia, ¿vale? No, esto no va así, ¿vale? El mundo de Haití, como mucho tenemos el convenio de ingeniería, que es un Ujú, desastre. ujú, Un beso a todos los colegios de ingenieros, pero es un desastre. ¿Vale? Y normalmente, si alguna vez os habéis mirado el convenio, estamos muy por encima del salario que indica el convenio como salario ujú, recomendado o salario ujú, mínimo. ¿Vale? ujú. Entonces no pasa Vale. así. Y eventualmente, los que llevamos aquí un tiempo, siempre pensamos, y ya siempre hemos escuchado aquello de normalmente en la empresa final se paga más. ¿Sí? Sí,
Sí. Siempre lo hemos oído, ¿vale? Sobre todo aquellos que, bueno, pues hemos pasado por consultoría, ¿no? Parece que, o se supone que hay un salario en consultoría, ¿vale? Para, para entendernos o para acabar la empresa final es la empresa que tiene producto, que lanza producto al mercado, y la empresa de consultoría es una empresa que puede tener producto o no, pero no es su main driver, es un negocio principal, es dar servicios, poner talento, ¿no? Esfuerzo en el desarrollo de empresas de producto final, o asesorarles. En principio se supone, ¿no? El trade-off es... Ese es el supuesto, ¿no? Que se hablaba poco del salario de consultoría, el salario de empresa final, ¿vale? Y después esto evolucionó un poco desde la época de la startup que tú y yo vivimos, que la startup pagaba mucho más, ¿no? Y entonces estaba como la parte de consultoría, la parte de startup, ¿no? Y después estaban aquellas empresas finales o big tech o scale-ups, ¿no? Empresas más el scale-up es cuando la startup ya está Ya se consolidada y lo que consolida. hace es crecer, ¿no? O una big tech, pues en España hay gente trabajando para Google, para Microsoft, para Amazon, para whatever, ¿vale? Para un montón de empresas americanas, ¿vale? Sería Big Tech o SAP, ¿no? O SAP, como Big Tech alemana, ¿vale? Para nombrar otra. Entonces, un poco se hablaba de esto, dime. Sí, no, que diría un poco que el trade-off era un poco eso, ¿no? La startup paga más, podríamos decir que paga más porque levanta una ronda de financiación de mucho dinero y tiene el compromiso, ¿no? De entregar en 1 año, 2 años, cuando tenga que entregar, ¿no? Entonces, no tiene que ser rentable, lo que tiene que hacer es entregar. Entonces, paga más para intentar captar el mejor talento o que pueda llevar a cabo ese producto, ¿no? La empresa de producto final, en principio, tiene un modelo de negocio que escala más, ¿no? Que vende su producto, entonces digamos que con la misma unidad de esfuerzo se trae, si le va bien el negocio, puede sacar mayor beneficio, y la consultora lo que está es el conocimiento, ¿no? Gente que ha visto distintos dominios, distintos mundos y ha aprendido, ¿no? y crecido en un entorno más cambiante, tecnologías más punteras quizá, quizás medio entre la startup y el producto final, ¿no? Un poco el trade-off es ese, ¿no? La empresa de producto final no sabe de tecnología, o no sabe tanto, entonces llama a la consultora a que le ponga esos servicios. Tiene una necesidad menor o es variable, ¿no? Porque las consultoras muchas veces ayudan en esta variabilidad de necesidad, ¿no? Tú no puedes crecer hasta el infinito de algo que a lo mejor pues, no tiene sentido en unos años, ¿no? En unos meses, ¿vale? Efectivamente. Y aparte de eso, hay otra variable de la que no solemos darnos cuenta, que no solo es por el tipo de necesidad o producto que tienen, ¿no? Como decías, Díaz, sino es el volumen de negocio o el volumen de posibilidades o de oferta que hay en cada área. Hay mucho más volumen de posibilidad de trabajo en consultoría que, por ejemplo, en startup, y hay más volumen en startup que, por ejemplo, en cliente final, como tú decías, ¿no? No hay tantas posiciones. Eso hace, además, eso también está afectando al mercado, porque si lo que más se contrata son consultoras o las empresas consultoras son las que tienen más ofertas, más demanda de trabajo, ¿vale? Hace que también los salarios sean distintos versus en otras que la demanda es más pequeña. Dime. Y nos estamos dejando una, ¿vale? Lo que pasa es que seguramente a nivel porcentual es irrelevante, ¿no? Pero es la administración pública. Se puede ser funcionario tech. Esa no está, esa no la he mirado. No tengo ni idea de lo que cobra un funcionario tech, tío. Pues como un funcionario, ¿no? Poco, vale. Pues ya está, por eso no está. Está cuando miras, ¿no? Si lo pusieras en un gráfico tendrías que hacer zoom. Pobres. Un saludo a todos los funcionarios. A ver, entonces, esto es la idea, ¿vale? Esto es la idea un poco global que teníamos todos, ¿vale? Y esto es lo que se conoce pues, como un modelo trimodal. Hay tres bandas, ¿vale? Pero no es así. ¿No? No. Hay más granularidad, porque no solo depende del tamaño de la empresa, sino también del origen, ¿vale? ¿Del origen de la empresa? Claro. Para que te pongas una idea, vamos como bloque a bloque, ¿no? Estamos hablando de consultorías, ¿vale? Entonces, el mayor volumen de consultoría de trabajo actualmente en España es, o sea, el mayor volumen de trabajo en consultora en España es internacional. Vale. Es una empresa internacional, ¿vale? Como puede serlo Accenture o Deloitte.
¿vale? Y O hay otro Entity. volumen, ¿vale? Donde estaba Entity, ¿vale? Lo que era Everis, que seguiría ahí, ¿vale? O lo que es ese tipo de empresas que tienen menor volumen, ¿vale? Pues ese primer banda de consultoría se divide en realidad en dos, ¿vale? Una que incluye consultorías españolas y empresa pequeña española, que tiene un volumen de demanda relativamente, digamos, bajo medio, y que a banda salarial son los que tienen el salario más reducido, ¿vale? Vale. O sea, lo que están en el rock bottom, ¿vale? Ujú. ¿Sí? Si estás en consultoría internacional o en un cliente final no tecnológico, y esto es importante, ¿vale? Diga que esto lo hemos hablado mucho algunas veces. ¿Qué quiere decir un cliente no tecnológico o una empresa final no tecnológica? En que, por ejemplo, aquí que estamos hablando de software o de IA, es que el software es un subproducto. Ellos no venden software, venden algo que necesita software. Puede ser, un ejemplo tonto, una impresora. Una impresora necesita software, pero lo que se vende es la impresora o los cartuchos, ¿vale? Una alarma. La alarma o el servicio de la alarma es lo que te venden, pero el software no lo necesitan, ¿no? Claro. Ibas a poner otro ejemplo. Dime. O directamente el producto no necesita software, sino que no es core business. Vendes zapatillas, pero sigues necesitando una web, una plataforma de pago, un sistema de tus tiendas físicas, que tal, toda la gestión de logística, pero tu producto, lo que te da dinero, lo que te da de comer, son las zapatillas, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa parte, consultoría internacional y esta parte de clientes, son lo que más oferta hay en España, ¿vale? Lo que más. Es lo más fácil que puedes encontrar trabajo. La mayoría de nosotros hemos trabajado o trabajamos en ese sector, y sería el segundo desde abajo de las 6 niveles que os voy a hablar, os vamos a hablar en cuanto a salario, ¿vale? ¿Sí? No, ahora no os puedo calcular rápido por cuánto más está por encima, pero vale, para que os hagáis una idea, ¿vale? Venga. El siguiente son las startups. Pese que al boom startupero de los 2010, 2015 ha bajado un poquito, porque aquello era la releche, los que lo vivisteis, ¿vale? Lo que lo vivimos. El startup nacional, ¿vale? Y aquí sí que estamos hablando de, por ejemplo, un Seat Code, ¿vale? Incluso un Mercadona Tech, ¿vale? Aunque son empresas que vienen de otra empresa grande, son startups porque tienen producto digital o intentan vender productos digital, ¿vale? Son la segunda opción a nivel de cantidad de trabajo en España. Vale. ¿Sí? Entonces, estas empresas a nivel de trabajo dan muchas posibilidades y tienen un salario normalmente por encima de la consultoría internacional o de este cliente final no tecnológico, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, recapitulando, consultorías, lo voy a recapitular con titulares, que si no, no acabaremos. Consultoría española, internacional y startup española, ¿vale? Ya, estamos construyendo desde abajo, ¿eh? Exacto. A nivel de puestos de trabajo que ofrecen. Puestos de trabajo, no, a nivel de salario. A puestos de Vale. trabajo lo podemos recapitular luego, pero a nivel de salario, Vale. Consultoría española, consultoría internacional, startup española. Y Bien. siguiendo esto, ¿qué crees que viene ahora? La startup internacional. Vale. Ah, no, espera, no, esa es la siguiente, perdona. Después de las después de las startups españolas vienen las scale-up, cuando las empresas ya están consolidadas, como puede ser un Globo, un Factorial, ¿vale? Un Typeform, ¿vale? Son empresas que ya conocemos todos, la mayoría, ¿vale? Estas, cuando ya están consolidadas, ofrecen normalmente a sus trabajadores un salario superior a una startup. ¿Por qué? Pues probablemente porque al estar consolidadas ya tienen un income y al estar consolidadas pueden reducir o ajustar sus plantillas, por lo tanto hay menos opciones de trabajar en estas empresas, ¿vale? Y entonces pueden pagar más a sus trabajadores. Dime. Y después también está el tema en el caso de startups que pagan con stock options, con acciones de la propia empresa, que en el momento que se convierte en scale-up, que cotiza, que para arriba y para abajo, no es que a lo mejor te estén pagando más, es que las acciones que te han dado valen más. Ahí lo llevas. Por eso hablábamos del salario mixto, ¿vale? En este caso pueden entrar bonus y pueden entrar acciones, como bien dices. Entonces, en el momento que esas acciones cotizan y la empresa sube, de repente tú te encuentras cobrando más. Tu salario puede haber subido un poco o no, pero realmente tus acciones están subiendo. Por lo tanto, al final, ese salario final que recibes de la empresa es superior, efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. ¿Vale? Y entonces,
consultora española, consultora internacional, startup española, scale-up española. El siguiente vienen las startups internacionales. Hay startups internacionales que tienen sedes en España o contratan en España, ¿vale? Algunas tienen sedes, otras sencillamente pues tienen una política de full remote, por ejemplo, ¿vale? Vale. Como GitHub o Docker, ¿vale? Empresas conocidas que pues pueden tener personas trabajando en España, ¿vale? El volumen es bastante... Pero no son startups, ¿no? bueno, son Skylabs, más bien, sí. Sí, o empresas consolidadas, perdón. He leído startup y pone Skylab. ¿Qué queréis, macho? La vida, es viernes. La vida. Vale. GitHub o Docker, perdona, gracias. ¿Vale? Entonces, estas empresas, aquí hay poco trabajo de este tipo y está muy bien remunerado, ¿vale? Muy bien remunerado, que estamos diciendo que va entre el 7 veces más que una consultora española. ¿Vale? Multiplicas por 7 el salario. Por 7, entre 7 y 10, ¿vale? Estamos hablando de por eso, ¿eh? De el percentil 75 va de 40 a 150 incluso. O sea, puede ser 10, o sea, imaginaos, ¿eh? No, me he pasado. 4 veces más, 4 veces más. 4 veces. Pero hay que saber inglés, que eso baja mucho tu salario emocional. Exacto, hay que hablar mucho en inglés. Pero me he pasado. Entre 3 y 5 veces más, ¿vale? He leído mal aquí el número. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí está, eso está ahí. Ahí también hay otros condicionantes, que muchas veces tu empleador está en otro país. Tú aquí no tienes estructura, no tienes oficina, bajan costes, pagan más. Todo ventajas. Todo ventajas, efectivamente, no ver a nadie y hablar con tu gato o tu perro. Y bueno, y ahí también puede entrar un tema de bonus y stocks, porque este tipo de empresa, sobre todo si es americana, va mucho por bonus o tienen muchos bonus en función de ciertas condiciones, ¿vale? Hay una tier por encima, fijaos, ¿eh? O sea, estamos hablando que puedes llegar, o sea, entre uno y otro, ahora estábamos al orden de magnitud de 3 o 4. Podemos llegar a un orden de magnitud de 5 de lo que es la consultora nacional, empresa pequeña, a lo que es una Big Tech. Es decir, si tú trabajas para Google desde España, puedes tener un salario 5 veces mayor que tu amigo que estudió contigo y tiene un trabajo similar en Cienpozuelos Technology, que es una consultora pequeñita española que está situada en Cienpozuelos. Efectivamente, y está ahí. ¿Vale? Lo que os deis cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el salario no solo depende de nuestro expertise, de lo que sabemos hacer, también depende de las oportunidades que podamos conseguir y de la empresa para la que trabajamos o el negocio que trabajamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que encontrar un trabajo en Google ya no es difícil porque, bueno, ya lo sabes, ¿no? Hay academias incluso que te preparan para pasar entrevistas de Google, hay una locura. Pero no solo puede ser difícil el acceso de las entrevistas, sino lo que es difícil es que hay poca oportunidad aquí. Hay pocas posiciones, ¿no? Claro, tienen poca rotación, ¿no? A lo mejor. Poca rotación o pocas posibilidades, porque tampoco necesitan tanta gente desde aquí, o a lo mejor son posiciones muy concretas, con un rol muy concreto, que entonces acceder es complicado, ¿vale? O sea que depende mucho, pues, de la oferta que hay. Es mucho más fácil encontrar trabajo cuando empiezas, ¿no? Como junior, en una consultora X, ya sea internacional o nacional, que en Google, por ejemplo. No, claro. Aquí con los años... perdona, dime. Desembarca Amazon, abre un centro tecnológico de IA o de lo que sea, y lo que quiere Amazon es, o sea, no va a contratar chavales de la universidad, quiere al mejor que haya en Barcelona o al mejor que haya en Madrid o donde esté, y entonces lo que hace es subir el precio para llevárselo. Exacto, entonces llegan, y además es algo común, como ya bien sabemos, entra un hub de lo sé qué en Barcelona, quiere contratar a 50 ingenieros, busca 50 seniors, como mínimo, ¿vale? Y efectivamente, entonces imagínate, pues, ¿qué es eso? Que es GitHub, o Microsoft, o Google, ¿no? Y pues lo primero que va a hacer es, sabiendo que a ellos, además son empresas internacionales, americanas, ¿no? En este caso, las dos últimas que he nombrado, porque GitHub supongo que también, pero no lo he mirado. Y lo que van a hacer es que el salario de aquí, aunque sea pues de 150K, ¿vale? Es más barato que el de allí. Y tiene otras condiciones. Entonces, pues lo que va a hacer es subir el salario aquí, la gente va a tener muchas personas con las que filtrar,
y después pues se quedarán los que se queden, 50. Y Dime. Y esto es lo que ha ido generando esta tensión alcista de los salarios en Haití, ¿no? Efectivamente. Y no solo de los salarios, sino también de los rangos. Durante mucho tiempo nos hemos hecho seniors muy rápido, ¿no? Porque Sí. no había otro, ¿no? Entonces, ¿quién es el senior? El senior es el que más sabe. ¿Quién es el que más sabe? Este que tiene 2 años de experiencia, pues él es senior. Mira, un saludo a Raúl, que tampoco me escuchará, a lo mejor le envió el episodio. Raúl, mi senior, con 25 tenía cuando currábamos juntos, y yo me lo miraba de palo, tío. Un maquinote, pero pasa, o sea, es muy bueno Raúl. Lo que pasa es que le pasa lo que tú decías, cuando hay demanda, pues hay que crecer rápido, ¿no? Y siempre, hasta ahora, no sabemos si las cosas cambiarán, ¿verdad? Siempre ha habido mucha más demanda que oferta en este tipo de roles o de trabajo. ¿Vale? Y hace que generen estas tiers, ¿vale? Entonces, para resumir mucho, ¿vale? Y lo hago en los dos lados, ¿vale? Didac, 1, a nivel de salario, ¿vale? De menos a más. Empresa pequeña y consultora nacional, consultora internacional y empresas, pues, cliente final de lo que hablamos, startups nacionales, scale-ups nacionales, scale-ups internacionales, que ahí es cuando me he equivocado con lo de Docker, y Big Tech. Llamémosle Big Tech, llamémosle los dioses del Olimpo, ¿vale? A temas de pasta, para que resuma. Pero, si te fijas, vamos a construirlo al revés. Si construimos por probabilidad de que haya una oferta de trabajo de esto, empezamos por abajo con las Big Tech. Es muy difícil, ¿vale? Después hay que ir a Skylabs internacionales, que también es bastante complicado. Podemos encontrar para Skylabs nacionales o para empresas pequeñas o consultoras pequeñas españolas, están ahí. Las posibilidades de trabajar en ellas están más o menos, pero sobre todo hay mucho más volumen en lo que hablamos de consultoras grandes, empresas tradicionales y startups nacionales, ¿vale? Ahí es donde hay muchísimo más volumen. Mucha más probabilidad. Sí, hay mucho más volumen de trabajo, entonces si tú buscas trabajo, le pegas 3 patadas a LinkedIn, lo más probable, ¿no? Yo qué sé, de cada 10, 8 sean o una consultora grande o una startup. Por decir algo, ¿vale? Para que me entendáis. Y las otras 2, pues una sea de una consultora española, la otra sea de una Skylab, y con suerte hay una que pone Kaggle, o pone no sé qué, ¿vale? Para pegarte así a grosso modo, ¿vale? Y bueno, y esto era, tío, para tener un poco el mapa. Creo que es interesante. Además, creo que la mayoría de empresas que tienen ciclos anuales de salario, estamos entre febrero, se habla ahora después después de que acabe el año, ¿no? Ya estamos en mayo, creo que es bastante, a lo mejor podemos haberlo hecho antes. Bueno, yo creo que es bastante interesante el tema. Dime. A mí me gustaría aterrizarlo, todo esto que has explicado, en números un poquito más tangibles, si te parece bien. Venga, dispara. Como ya comenté, no recuerdo cuál fue el episodio, pero en un episodio ya comentamos que había una página que traquea así a nivel de salarios, que es tipo Glassdoor, no es Glassdoor, pero es tipo donde la gente puede publicar ahí. De hecho, tienes que publicar tu salario para poder ver detalles de los salarios de los demás y tal, y hay bastante información. Entonces, podríamos echarle un vistazo. Déjame por aquí que comparta. Genial. ¿Vale? Es los que estáis por podcast, perdona, Didac, lo intentaremos ir explicando, ¿vale? Los que estáis viéndonos en YouTube, pues mirad la pantalla. Levels.foryourinterest, ¿no? Entonces, aquí últimas agregaciones a la lista. Por ejemplo, tenemos aquí Barcelona, ¿no? Dice que un software engineer con 3 años de experiencia son 85 euros, 85.000 euros al año brutos, lo que decíamos al principio, ¿vale? Siempre tenemos que tener cuidado en esta página de diferenciar, ¿no? Porque te dice base son 68. O sea, un senior software engineer en Microsoft con 3 años de experiencia está cobrando 68, y luego dice que en stock, que serían como acciones, tiene otros 10K y un bono, que esto se cumplirá o no, no sabemos, de casi 6,5K más al año, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que aquí el salario hay que, digamos, hay que ir al detalle, ¿no? El número gordo está acumulando todo esto.
Eso que hablábamos del salario mixto, ¿no? O sea, al final aquí está haciendo, te hace la suma, te muestra el 85.150 y es un salario mixto. Hay que tener que el fijo o lo que sería por horas es ese 67, creo que eran. Vale, ok. Y esto sería a nivel de software engineer en Barcelona. Estamos mirando software engineers. Sí que es cierto que en esta página hay más detalle, más categorías, ¿no? Podríamos ver product owners, o podríamos ver data scientist, o podríamos ver otro tipo de roles, ¿no? Esto sería concretamente para los de software engineer. Luego, la que hemos dicho de Microsoft era en Barcelona. Tenemos también en Madrid Swiss un Site Reliability Engineer, que esto es, digamos, un rango más superior al de Software Engineering. Se necesitan más conocimientos para acceder a esto. Pues aquí estaríamos hablando en Madrid de 95K al año, que serían 81 base y 14K de bono, que no está mal. Bueno, y podríamos ver aquí a nivel de, seguramente, pues si entráis en otro momento de la vida, pues habrá otras tarjetitas aquí, ¿no? Y después podemos explorar, aquí he ido marcando, ¿no? Mientras hablaba Javi, ¿no? Pues, Sí. nacional, internacional, scale-up, no sé qué, pues he ido marcando algunas empresas para que podamos un poco verlo. Aquí lo que tenemos es para cada una de estas empresas cómo ellos hacen el desglose, el despiece, ¿no? Por rangos o por categorías, ¿no? Por ejemplo, Entity Data, pues empezaría con un Associate Software Engineer, que eso huele a freelance, ¿no? Luego... Bueno, ya se llamaban... Yo estuve en Everest ya cuando eras el primer nivel, ya tenía un nombre así extraño, asociado, sí. Era un nombre raro de asociado. Sí. Hay nombres muy raros, tío. Este es muy raro, pero sí. Vale. Este es el junior de toda la vida, ¿no? Creo. Claro. Luego tienes un Senior Associate Software Engineer, ¿no? Que es como estás más asociado, ¿no? Y cuando ya pasas esto, eres Software Engineer, luego Senior Software Engineer, Lead y Principal. ¿Vale? Entonces, para el caso de Entity Data, si hacemos hover, nos ponemos por encima, podríamos ver, no todos tienen datos, pero sí, podríamos ver que aquí en España, ya sabemos que España es muy heterogénea, no es lo mismo Barcelona, Madrid, que Valencia o Málaga, que Sevilla, Bilbao, ¿no? O Galicia, ¿no? A nivel salarial hay bastante gap. También seguramente lo que explicabas, cuál es la composición de esas empresas, cuáles son las empresas que están presentes en esos territorios, seguramente también marca también el nivel salarial. Pero bueno, aquí para un software engineer en Entity Data, pues la estimación media que tenemos de level sería pues de unos 25K, que es bastante menos que lo que hemos visto antes de Microsoft, por ejemplo, con un bono bastante de 273 euros, que no... Claro, esto estamos en software engineering. Si hacemos la comparación extrema y nos vamos a Google, al Software Engineer 2, que es el primero que sale, que es el L3, no sé si sale aquí un número. Claro, sale 134K, que son 98K de salario y 35 de acciones. La verdad es que aquí en Levels for Your Interest, en este caso, está cogiendo Software Engineering 2. Yo no creo que sea yo creo que debe ser equiparable a un senior mínimo. Piensa que hay un Software Engineer 3 y un Senior Software Engineering. Estamos hablando de la columna de Google. Ya, en la columna de Google, sí. Siempre hay que coger los datos de salario que hay en las webs, entre comillas, porque hablábamos de que culturalmente no se habla de salario, ¿no? En este país, y culturalmente se exagera todo. Entonces, bueno. Tendríamos que verlo, o sea, no lo sé. Yo nunca he trabajado en Google, no lo sé. No sé si los salarios que se manejan son estos. No, pero fíjate que el L4 gana menos, ¿eh? Ah, qué cosa más rara. Y esto está ganando prácticamente como el senior.
que como todo, que es que hay que puede haber alguna discrepancia, ¿no? Pero bueno, al final sí ponía lo del senior, que era, o el otro, que era un poquito menos, estamos hablando de 30 y pico a 100, son 3 veces más, que viene un poco lo que hablábamos hace un poco de las bandas, ¿vale? Es otra fuente que vemos eso, ¿no? Que de un extremo de una empresa a otra podemos irnos a ese 3-4%, 3-4 veces más. Vale, vale. Entonces, en una empresa tipo Globo, ¿no? Que sería una startup nacional, en España arrancaría con 39K, sumándolo todo. Y el paso de software engineer tiene 5 niveles de software engineer. El más alto acabaría en 150K, ¿no? Una progresión bastante acelerada, solo que, claro, Hay 5 niveles de por este medio. nivel 5, pues debe de haber poquitos, mientras que los otros, pues puede que haya bastantes, ¿no? Sí. No sé cómo Levels, la web hace o sea, para los que estéis en podcast, esto lo estamos viendo en columnas. Lo que hace Levels for Your Information, ¿no? Te presenta cada empresa en una columna, donde son columnas que empiezan de arriba a abajo y los niveles de salario / categorías los va poniendo uno debajo de otro. Entonces, pues Sí. en Google está L3, L4, L5, L6, Pero si te fijas, las cajas hay unas más anchas y otras menos. No sé por qué es eso. Yo creo que es bueno, te iba a decir, por la cantidad de reviews que tenga, pero quizá no. No lo sé, tengo curiosidad. A lo mejor es por el mismo... No lo sé. Pero bueno, anyway, lo averiguaremos. No hemos llegado a revisar esto. Vale, pero si te fijas va un poco lo mismo, ¿no? Porque si te pones o comparas aquí que tenemos en pantalla Accenture y NTT, si te vas al Senior Software Engineer, muy probablemente estamos en un lado si sale el dato, claro, 39 y en el otro en 36. Pues mira, es bastante similar aquí. Es bastante similar. Sí que es cierto que hay un poco de truco, porque el de 36 hay 1000 que son, o sea, hay una parte que son de bono, en realidad es 35 y 39. Y también si te fijas en Accenture, tal como está explicado aquí, ¿no? Si mueves un pelín cursor, Didac. Sí. Tenemos Associate, Software Engineer y Senior. Y en NTT tienes 4 niveles para llegar. O sea, en uno llegas en 3, en el otro llegas en 4. Entonces, bueno, a lo mejor no es exactamente comparable. A nivel de años, tendríamos que mirar a temas de años de experiencia, ¿vale? O que podría ser otra manera de comparar, ¿vale? Que no siempre años de experiencia significa expertise, queridos oyentes, ¿vale? Hay gente con muy pocos años que es una máquina, hay gente que lleva toda la vida haciendo lo mismo que no. Depende de lo que hayas vivido, ¿no? Sí, exacto. ¿Vale? Pues bueno, no es la cantidad, es la intensidad. Mis 5 años son como si hubieran sido 50, ¿no? Pues eso es todo, Didac, tío. Todo lo que traía. Queda otra vez un capítulo un poco como serio, pero bueno, pero creo que, bueno, de a pensar o ayuda a nuestros oyentes a entender un poco cómo funciona el mercado salarial aquí en España, desde un poco, y así, pues bueno, quiero decir, al final trabajamos de esto y trabajando de esto, lo mejor que puedes saber es cómo van las cosas. Así es. Porque es información que aporta, no molesta. De hecho, el leitmotiv, el eslogan de Levels for Your Interest es Get Paid, Not Played, ¿no? Que no jueguen. Me gusta. Sí, me gusta. Que no jueguen contigo, ¿no? Que te paguen lo que toca. Sí, yo creo que en empresa grande o formada creo que eso cada vez es más difícil con todos los career path y todo, ¿no? El get played. Pero es verdad que hay algunas empresas que seguramente you can get played at, ¿no? O como se llame esto en inglés, que te pueden jugártela. Así que guay, tío. Buena adición la web. La web esta no la conocía. Y ya está. No sé si quieres añadir algo más o despedimos a nuestros... Yo creo que les podemos despedir. Pues nada, héroes y heroínas, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy, que os llevéis algo para pensar o para discutir con vuestro jefe y que su jefe se va a acordar de nosotros. Como ya sabéis, si os ha gustado el episodio, compartidlo con vuestros amigos y vuestros seres queridos, y si no, se lo ponéis en bucle a vuestros enemigos, ¿vale? Pero compartidlo y muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Y ahora viene el chiste, que tengo chiste. El chiste es el salario medio de España comparado con la media europea. Buscadlo vosotros. Y después que podríamos haber acabado el episodio, Didac y yo estamos de acuerdo que el episodio se acaba con: y si nos ha gustado, se lo ponéis en bucle, o si os ha gustado o no, pero ponédselo en bucle a vuestros jefes, sobre todo si os la ha jugado, ¿no? Como dice la web. Hasta pronto, héroes y heroínas.